por lo menos de esta semana. Bien, mañana no llueve. Mañana no. Comemos asado sin lluvia. Como es afuera. Eso. Mañana. A ver, abríamos este programa hablando, por supuesto, de la inflación de noviembre, más alta de la esperada por los famosos mercados, el 2,5, con un acumulado de 31,4 en los últimos 12 meses. Para que tengas una idea, puedas comparar, el mes anterior fue el del 2,3% y es el caballito de batalla que tiene el presidente de la Nación, Javier Milei, junto con el famoso déficit cero, no se gasta más de lo que entra, no sale, y la inflación. La inflación se le viene complicando, lo contaba el Facha Rafael ayer cuando se va a conocer el anticipo de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el INDEC da a conocer la inflación nacional y parece que viene este serruchito hacia arriba. Está en línea Fausto Espotorno, economista, director de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Fausto, Romina Mangel y todo el equipo de No Dejes te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Romina? Bien, ¿cómo leemos esto? Siempre te llamamos y te preguntamos lo mismo, ¿no? Digo, ¿cómo se lee un número que en principio parecería no ser bueno? Y no, es poco más alto de lo esperado. Lo malo del dato es que demuestra que la inflación está mostrando cierta persistencia y que está costando bajarla, ¿no? Si bien algunos aspectos de esto medio que se esperaban. ¿Por qué? Porque acordate que hubo una corrección muy fuerte del tipo de cambio en todo el periodo preelectoral, Sí. que no se reflejó tanto en la inflación, ¿no? Y lo que se esperaba en general está bien, no se reflejó por suerte no se reflejó tanto en la inflación, pero algunos impactos de eso todavía persisten. A eso se le suman algunas cosas más que impactaron, aumento de tarifas que volvemos a ver que empiezan a corregirse, el precio de la carne, algunos efectos particulares que explicaron por ahí el mayor de lo esperado. Pero sí es cierto que se viene mostrando cierta persistencia en la inflación, producto de todo lo que queda de las complicaciones monetarias que tiene la economía, ¿no? Pues decís, no se reflejó todo lo que se tendría que haber reflejado y eso que viene rezagado impacta ahora. Y está impactando. A ver, por suerte el impacto no es tan fuerte como uno hubiera esperado, pero bueno, son décimas que quedan colgando, ¿no? Y el otro punto es que se empiezan a necesitar corregir tarifas de vuelta, que habían quedado medio en pausa por todo el tema electoral, etcétera. Y bueno, eso te sigue corriendo un poquito de la inflación, con lo cual calculamos que vamos a estar unos meses más con estos niveles de inflación en torno al 2%, un poquito por arriba, ¿no? Fausto, ¿qué tal? Agustín Alvarrey te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás? Bien, te escuchaba atentamente cuando recién cerrabas el concepto diciendo, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos unos meses más a este 2%, y se me venía a la memoria Javier Milei durante la campaña, pongo este paréntesis porque era la campaña y uno en la campaña vale todo, es un tema aparte, pero dijo, bueno, en junio la inflación va a ser cero o va a tender a cero. ¿Vos pensás que esta frase todavía tiene asidero o ya hay que mirarla con un poco más de desconfianza? No, a ver, yo creo que la tendencia de la inflación va a seguir siendo a la baja, ¿no? Pero porque la política monetaria sigue siendo restrictiva y la política fiscal también. Entonces, eso tarde o temprano la inflación va a tender a bajar de vuelta. Lo que sucede es que, no sé si ya como para llegar a cero en junio, eso ya no lo vemos, pero sí que en algún momento se va a retomar la baja de la inflación. Calculamos que para, te diría, fines del primer trimestre del año que viene, o sea, febrero o marzo del año que viene, y posiblemente, más casi seguro, en el segundo trimestre, ¿no? Claro. Lo que creo es que perforar, a ver, ahora viene una parte que para mí va a ser difícil de bajar la inflación, que es este rango, vamos a poner entre el 2 y el 1% de inflación mensual, ¿no? Porque bajar un punto de inflación, cuando estás en 2% de inflación, es bajar la inflación a la mitad. Con lo cual creo que vas a tener todo un 2026, por lo menos la primera, casi seguro el primer semestre del 2026, combatiendo ese punto, ¿no? Bajar ese punto de inflación que te lleva al 1% mensual de inflación. Fausto, Sí, perdón. Lo que sí creo es que una vez que la inflación perfora el 1%, ahí ya vamos a ver un derrumbe de la inflación a nivel mensual.
Fausto, ¿cómo te va? Guido Carelli te saluda. A priori, a partir de febrero igual va a cambiar el modo en cómo se va a medir la inflación y va a ser más parecido lo que haga el INDEC con justamente con la inflación que mide la ciudad, con lo cual es de esperar que suba un poquito. Y lo segundo tiene que ver con la deuda y con los dólares que fue a buscar Caputo, que acaba de emitir 1.000 millones de dólares de deuda, y qué puede pasar con los fondos privados que se esperaban en algún momento, primero 20.000, después 5.000 y ahora no sabemos. Bueno, a ver, primera pregunta. La pregunta sobre el tema de la medición de inflación, sí hay un cambio de metodología. A ver, es una actualización de la canasta que así se hace. Eso en teoría hay que hacerlo cada 5 años. Lo que pasa es que Argentina cada 5 años cada tanto tiene un problema en la economía, entonces se demora más de lo que suele hacerse. Pero sí, eso puede cambiar el dato mensual, pero ojo que los acumulados no se modifican tanto porque cambie la canasta. Suelen ser bastante moderados los impactos del cambio de la canasta sobre la inflación. Y cuando digo moderados, es muy moderados. En segundo lugar, el tema de la colocación de deuda. Bueno, a ver, el gobierno lo que está tratando de hacer es volver a los mercados. Y es fundamental eso, porque lo que nos encontramos es, durante el 2024, vamos a hacer un poquito de repaso de los últimos años. El 2024, cuando asume el gobierno, veníamos de una recesión importante, una recesión que empieza a mediados del 2023, después viene la corrección del tipo de cambio y del principio del gobierno de Milei. Eso genera una caída aún más de la actividad económica en los primeros 3 meses del año y un aumento en el superávit comercial muy fuerte por la recesión y la corrección del tipo de cambio. Como consecuencia de ello se genera un superávit de dólares, que es lo que permitió pagar la deuda. O sea, se compraban reservas para pagar la deuda. En el 2025, ya con la economía recuperándose, ya ese superávit comercial desapareció y el gobierno tuvo que echar mano a otra fuente de financiamiento, a otro ingreso de dólares. Una parte del ingreso de dólares empezó con el blanqueo de capitales y después empezó a aparecer una cosa muy positiva, que fue la inversión por parte, sobre todo, de empresas locales y la colocación de deuda en el mercado de empresas como YPF y todas las petroleras que empezaron a invertir en vaca muerta. Eso casi que fueron 16.000, 17.000 millones de dólares durante el 2025, más lo del FMI, que generó todo el ingreso de dólares necesario que tenía Argentina, menos toda la salida de dólares de los argentinos que compraron dólares durante la campaña y los pagos de la deuda, ¿no? Entonces, esa entrada de dólares permitió conseguir los dólares para pagar la deuda, pero en el fondo el gobierno nunca logró acumular reservas en eso, porque entraban dólares por un lado y salían para pagar la deuda. ¿Qué pasa? Estos esquemas no son sostenibles ninguno de los dos, ni el 2024 generando devaluaciones y recesiones para poder generar un superávit comercial y acumular reservas para pagar la deuda, ni podemos estar teniendo al FMI y usando los dólares que entran para la inversión para pagar la deuda. En algún momento hay que acumular reservas. Entonces, la única forma, y como hacen todos los países del mundo, es renovar la deuda. O sea, cuando vence una deuda, colocarla una deuda y así no tener que estar pagando la deuda. Y eso es, para mí, la clave del sector externo durante el 2026, ¿no? Ahora, el problema es que Argentina todavía no tiene acceso a los mercados internacionales y tampoco el gobierno, de hecho lo ha dicho varias veces Caputo, tampoco el gobierno se lo ve muy dispuesto a colocar deuda en el mercado local, en dólares, porque prefieren que ese mercado se use para las empresas locales. El mercado local es muy chiquitito, ¿no? Entonces, si el gobierno argentino, que es un elefante en un bazar, entra a colocar deuda, en 2 segundos absorbe todo el mercado y no queda mercado para que puedan colocar deuda las empresas que tienen que invertir, ¿no? Entonces, hasta ahora el gobierno ha estado evitando hacer eso. Sin embargo, este bono, que fue una colocación mixta, medio acá, medio afuera, se hizo porque el gobierno necesita plata para acumular reservas y, en realidad, para comprar reservas y conseguir los dólares para pagar la deuda.
Fausto, Pero no podemos seguir sí. así. En algún momento hay que entrar a los mercados afuera y poder renovar la deuda. Bueno, el gobierno ayer un poco festejaba que había vuelto a los mercados. Bueno, es que está tratando de volver. Ayer Lo que hubo está tratando de hacer. ¿no? Sí, pero sí. A ver, ¿cuál es el problema? Vos, para que Argentina vuelva a los mercados, tiene que poder colocar deuda en los mercados internacionales a una tasa que esté por debajo del 10% seguro, idealmente por lo menos empezar con una tasa del 8%, ¿no? 8,5%, que es lo que está colocando, porque hoy la Ciudad de Buenos Aires coloca esa tasa, y YPF coloca esa tasa. La rareza en Argentina es que el Estado Nacional consigue más tasa, paga más tasa que la Ciudad de Buenos Aires o que YPF, una empresa argentina. Sí. Eso es raro. Bueno, entonces, ¿cómo haces para colocar a esa tasa? La tasa de interés que paga el gobierno nacional se compone tiene dos componentes. Un componente es el riesgo país y otro componente es la tasa libre de riesgo, ¿no? Que es la tasa, en general se toma la tasa de corto plazo del Tesoro norteamericano. Entonces, hoy la tasa del Tesoro norteamericano está en 3,75 y el riesgo país está en 650 puntos más o menos. Eso te da, si sumás, te da lo que vale un bono argentino, que es 10 y monedas. Para poder colocar debería tener que bajar el riesgo país a 500 puntos. Ahora, ¿por qué no baja el riesgo país a 500 puntos? Una de las preguntas es, porque además teniendo equilibrio fiscal, una de las cuestiones que se suelen mencionar es la falta de reservas. Porque la falta de reservas, y acá donde tenés un intríngulis en la economía, la falta de reservas para los tenedores de bonos internacionales, las reservas no son solamente un activo que garantiza la moneda argentina, sino que también es un activo que garantiza los bonos argentinos. Porque como no tenés acceso a los mercados, la única garantía que te queda de que vas a conseguir los dólares para pagar esos bonos es que tengas reservas. Por eso es que generalmente los fondos de inversión y el propio FMI te dicen, che, tenés que acumular reservas. No tanto porque están mirando la política monetaria, sino porque están mirando el tema de la deuda. Entonces, acá donde viene el tire-afloje, porque el gobierno dice, mira, yo no puedo estar comprando reservas porque para comprar reservas tengo que emitir pesos. Y, volviendo al comienzo de esta conversación, la inflación no me está bajando. Entonces, si yo salgo a comprar reservas en gran cantidad como para acumular dólares para pagar la deuda, lo que voy a generar es una emisión monetaria muy grande y más me va a costar bajar la inflación, o hasta me puede subir, y posiblemente la corrección del tipo de cambio. Entonces, ¿cuál es la alternativa del gobierno? Bueno, tratar de demostrarle al mercado que puedo colocar deuda y que no es necesario las reservas, que puedo conseguir deuda para pagar, para renovar la deuda, ¿no? O sea, que puedo pagar la deuda con nueva deuda. Y de ahí viene esta colocación que vimos ayer. Que vimos ayer. Escuchame una cosa, quería preguntarte, ¿qué pasa, digamos, recién nombrábamos Estados Unidos, al Fondo Monetario? Una de las cuestiones que el fondo trató con mucha vehemencia tenía que ver con la reforma laboral, no quiero ponerlo en términos de exigencia, pero más o menos. Y quería preguntarte si todo el ruido político que va a generar y que ya vemos que va a generar la discusión por la reforma laboral va a impactar, digamos, en el escenario económico. La verdad es que vamos a ver cuánto ruido político hay por la reforma laboral. Yo creo que hay muy pocos sectores en Argentina que no sepan que hay que hacer una reforma laboral en Argentina. El tema es qué tipo de reforma, ¿no? Hay que hacer una reforma, por lo menos hay que hacer una reforma. Sí, ahí hay Maten, consenso. Sí. Después que se maten y que saquen cuál es la reforma. Pero el problema es que Argentina no crea un puesto de trabajo formal del sector privado de hace más de una década. Sí, nada garantiza que esta reforma laboral vaya a generar puestos de trabajo. No, tampoco. Hay un buen punto eso, Romina. Lo que genera puestos de trabajo es el crecimiento económico. Claro, bueno, sí. El crecimiento económico. El crecimiento económico genera puestos de trabajo. Ahora, ¿qué genera el crecimiento económico? Bueno, que haya inversiones, principalmente. Eso y que aumente la productividad, pero las dos cosas van de la mano. Entonces, vos necesitas crecimiento económico. Ahora, una reforma laboral puede ayudar a que haya inversiones, sobre todo en el mercado más contratante que es el PYME, porque el PYME sí mira mucho las reglas laborales. Sí. Y en segundo lugar, que cada punto de inversión genere más empleo, ¿no? Si vos tenés un mercado laboral muy, muy rígido y ponele que conseguís inversiones en sectores que son
en los que pueda haber inversiones y probablemente la creación de puestos de trabajo sea limitada si el mercado laboral es muy rígido. Y si vos querés maximizar la creación de empleo por cada punto de inversión, tenés que tener una reforma laboral que permita eso, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que discutir. La mayor parte del empleo en Argentina que se ha creado en los últimos 13 años ha sido informal o semiformal. O sea, está por afuera de todas las leyes laborales que tenemos. Entonces, si vos tenés una economía que está creando empleo, pero en otros sectores que están por fuera de las leyes laborales, claramente es una reforma laboral. Queda claro, Fausto. Bueno, pobre, lo paseamos por toda la Pobre agenda, la Fausto. verdad que, pero bueno, era el día. Fausto Spotorno, economista, director de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Gracias por acompañarnos en De este nada. regreso. Te mandamos un Chao, hasta abrazo, luego. te mandamos un abrazo grande. Terminan todos en la misma lógica, Sí, digamos, claro. ¿no? Sí. Bueno, tiene que aumentar el consumo, tiene que aumentar la productividad, tienen que venir las inversiones. Después ve la reforma. La reforma per se no va a crear empleo.